Bueno, pues continuando, el tema que vamos o del que voy a hablar es el hidrógeno en general. Eh, y bueno, que el título es La economía del hidrógeno verde, mitos y realidades. Tocaré un poquito lo que es la economía y hablaremos pues básicamente del hidrógeno, del ciclo del hidrógeno, generación y utilización. Vamos a ver. Bueno, primero el hidrógeno. ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es el... Bueno, también quiero también advertir que tengo una presentación con un montón de transparencias que no me voy a detener en todas a explicarlas porque no me daría tiempo en la hora. De hecho, bueno, hay muchas que las pasaré por encima, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hablar ahora un poquito de eso, el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más sencillo que de la Tierra, tiene un protón y un electrón y, bueno, es el más abundante también del universo. Las estrellas son hidrógeno, en la Tierra, por ejemplo, el agua tiene hidrógeno, los seres vivos tenemos el 60% de hidrógeno y, bueno, es imprescindible para la vida humana. Es un vector energético, quiere decir que el hidrógeno realmente no existe libre en el mundo, sino que cuando se necesita hay que generarlo, hay que fabricarlo y usarlo y consumirlo después. Realmente, bueno, aquí he puesto que el último punto que hay que generar el hidrógeno y que principalmente se genera por electrólisis. Sobre la historia del hidrógeno, pues tiene muchos puntos. Fue uno de los primeros elementos en identificarse, en estudiarse, en aislarse, en licuarse y en casi todo, ¿eh? Y realmente tuvo mucha importancia, sobre todo, pues, por ejemplo, en los cepelines, hasta que un accidente que no tenía nada que ver con el hidrógeno provocó que se eliminaran estos sistemas de transporte. En Europa ha habido muchos intentos de abordar la economía del hidrógeno, la tecnología del hidrógeno e instalar la tecnología del hidrógeno a nivel general. Bueno, no se ha podido por diferentes razones. Básicamente porque la tecnología estaba atrasada, el desarrollo de materiales, el desarrollo de los componentes y bueno, se ha ido retrasando. Actualmente, desde hace 4 o 5 años, tanto en Europa como en España, como en el mundo entero, se está intentando volver a relanzar la economía del hidrógeno, pues debido a los problemas que hay con los combustibles fósiles, con la descarbonización general, con la contaminación de CO2 y el problema de la eliminación de este CO2 de la atmósfera. Aquí he puesto pues distintas iniciativas que se han tenido en Europa, pues que van dirigidas a fomentar el uso del hidrógeno y a proponer o a diversificar su utilización y su implantación realmente en todos los sectores de la sociedad en los que puede ser introducido. Vale, bueno, ahí he puesto diferentes puntos: la iniciativa del hidrógeno, el Pacto Verde, la estrategia europea del hidrógeno. A nivel español, bueno, realmente en los objetivos de todas estas iniciativas son, como he dicho, la generalización de la utilización de la tecnología del hidrógeno. Hay distintas fases divididas por años. La primera pues sería la instalación de los 6 gigavatios de electrolizadores en la Unión Europea. En teoría esto está previsto para los primeros años, hasta el 24, pero actualmente debemos rondar ya la instalación de los 6 gigavatios en la Unión Europea. Y, bueno, los objetivos pues sería el estudio de la localización, dónde se ponen las hidrogeneras, de qué tamaño tienen, y las hidrogeneras y los electrolizadores para generar hidrógeno y las hidrogeneras para utilizarlo. La segunda fase, que sería, pues eso, nos ponen 40 gigas de electrolizadores para 2030 y, bueno,
y como las 3 fases pues intentan pues, aumentar la competitividad de la generación del hidrógeno y potenciar el uso. La tercera fase, que ya sería para del 30 al 50, pues lo que se pretende es una implantación masiva, que la generación de hidrógeno sea accesible, que sea barata, sea generalizada y que pueda estar disponible en todos los ámbitos de la sociedad. En España, pues ha pasado exactamente lo mismo. Aquí también recojo el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del 2021, la Ley de Cambio Climático, la estrategia que surge del PNIEC para la instalación o para la implementación de la economía del hidrógeno en la sociedad, la hoja de ruta que define pues, los pasos que hay que dar en España para implantar el hidrógeno. Hay un resumen muy bueno que creo recordar, no sé si exactamente la hoja de ruta, un resumen que enumera unos 70, 80 puntos específicos en los que hay que hacer hincapié para conseguir este desarrollo. Y luego multitud de proyectos, entre los que he desarrollado el PERTE, los llamados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, dentro de los cuales esto ha surgido también, pues en general, realmente este me parece que ha surgido a raíz de la pandemia, pero para recuperar la actividad económica, y hay una de las áreas específicas es hidrógeno y energía limpia. La hoja de ruta en España, como he dicho, aborda todos los pasos que hay que hacer desde la generación hasta el uso final. Principalmente la generación se basa en energías renovables, eólica y fotovoltaica, aunque también se tiene que basar en la red, sobre todo hasta que se termine la transición, y se basa también en otra serie de métodos de fabricación o de obtención del hidrógeno. Como se ve claramente, el punto, digamos, que inicia todo el esquema son los electrolizadores. El sistema es el dispositivo que permite generar hidrógeno a partir de electricidad. Y luego, pues eso, contempla también sistemas de almacenamiento, sistemas de transporte y distribución del hidrógeno, y bueno, y luego toda una serie de aplicaciones en las que tiene cabida el hidrógeno, que prácticamente tiene aplicación en casi todas las aplicaciones energéticas, vamos, en las que se necesita energía. Bueno, aquí hago hincapié en el vector energético, que el hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno hay que generarlo, con lo cual bueno, pues necesita una primera etapa de generación, y luego lo que hemos dicho también, el almacenamiento en diferentes formas y la distribución y transporte del hidrógeno hasta que llegue a todos los usos finales en los que se puede aplicar. El hidrógeno, se ha hablado también de los distintos colores del hidrógeno. Básicamente dependen del grado de limpieza del hidrógeno. Se ha hablado de hidrógeno marrón o hidrógeno negro, que se obtiene básicamente de carbón o de otras sustancias iniciales, que se genera pues, por gasificación, y se forma un gas de síntesis mezclado que tiene fundamentalmente CO2, hidrógeno, metano, gases residuales, pero el problema del negro y del marrón es que tiene genera muchísima contaminación en forma de CO2. El hidrógeno gris, realmente, en vez de utilizar el carbón o fuentes de petróleo, por ejemplo, utiliza gas natural, por lo cual es un poquito más limpio,
pero es imposible quitar el carbono, con lo cual sigue generando CO2, sigue produciendo la carbonización del ambiente y es otra de las bueno, es otro hidrógeno que se pretende eliminar. Si a este hidrógeno gris se le aplica algún tipo de tecnología para recuperar el CO2, reciclar el CO2, capturar el CO2 y eliminar esas emisiones de CO2, obtenemos o se llega al hidrógeno que llamamos azul. Y por último, si ya quitamos todo el carbón de la cadena, es decir, obtenemos el hidrógeno mediante electrolisis, directamente aplicando una corriente eléctrica al agua, se obtiene el llamado hidrógeno verde, que es el objetivo final de la tecnología del hidrógeno a todos los niveles, tanto español, europeo y mundial. Bueno, aquí he puesto un ejemplo de la obtención del hidrógeno mediante gases reformados. Este sería una mezcla entre hidrógeno gris o hidrógeno azul. Hidrógeno gris porque realmente partimos de compuestos de biogás, una mezcla de metano y CO2. Le aplicamos le sometemos a una reacción de reformado y convertimos el gas en un gas de síntesis, en que el hidrógeno es uno de los materiales prioritarios, pero luego también sigue teniendo monóxido de carbono, CO2, que son contaminantes puros y habría que eliminarlos. Realmente la reacción para obtener la cadena para obtener el hidrógeno pasa por una reacción, la que llama water gas shift o conversión de agua, en el que se mete agua y convertimos el monóxido de carbono, con el agua oxidamos el monóxido de carbono a CO2 y el agua se reduce a hidrógeno, con lo cual obtenemos una mezcla de hidrógeno y CO2 que es apta para, por ejemplo, su utilización en pilas de combustible. Tenemos una última etapa, que es el COPROS, que sería una eliminación preferente, oxidación preferente del monóxido de carbono. Básicamente esto va dirigido a eliminar el monóxido de carbono para la posible alimentación de este combustible en pilas de combustible de tipo PEM que no permiten el monóxido de carbono. Bueno, aquí esto de los principios los voy a pasar casi por encima porque creo que se estudian más bien en otros sistemas, pero solamente pues, recordar eso, que para producir la electrolisis necesitamos agua, que es el material de partida, necesitamos una fuente de energía, en este caso se ha puesto una batería, aunque puede ser una fuente solar, eólica, cualquier tipo, o incluso una red eléctrica en el que se convierte a corriente continua. Y bueno, necesitamos, para que se produzca la reacción, en algún momento necesitamos energía y la energía que se genera o que se consume en la reacción. Tanto esta como la siguiente no me voy a detener, son principios electroquímicos, trabajo, energía libre, entalpía, potenciales. Aquí llegamos a los potenciales, el potencial termoneutro y el potencial reversible o voltaje termoneutro y voltaje reversible, que en esta transparencia se ve mejor. Estos dos voltajes, el voltaje reversible depende de la temperatura, bueno, el termoneutro también, pero casi no. Se obtienen tres zonas. La zona 3, la zona inferior, es una zona en la que el voltaje o la tensión que se suministra no es suficiente para producir la electrolisis. La zona 2, ya hemos pasado el voltaje reversible y dependiendo de la temperatura, de la presión, de las condiciones, si le suministras calor, si no le suministras calor al sistema, puede o no darse la electrolisis. Y una vez que se supera el voltaje termoneutro, los 1,5 voltios aproximadamente, ahí siempre tienes electrolisis, siempre se produce la electrolisis. Dependiendo lo mismo del calor que se genera o del calor que se absorbe o del calor que se quita, pues se puede producir en mayor o menor cantidad, pero ya a partir de 1,5 siempre se genera
siempre se produce la electrólisis. Los voltajes normales están en torno a 2 voltios para producir la electrólisis. ¿Qué tipos de electrolizadores hay? Hemos dicho que el equipo en el que se genera el hidrógeno mediante electrólisis es un electrolizador, y dependiendo del electrolito que se utilice, pues puede, exactamente igual que en las pilas de combustible, se define realmente el tipo de electrolizador. Los electrolizadores alcalinos utilizan un electrolito alcalino. Básicamente, la mayoría utilizan potasa y la mayoría suelen en torno al 30% de potasa en agua. Los electrolizadores de membrana intercambiadora de protones, pues el electrolito realmente es una membrana que lo único que hace es cambiar o transportar los protones de un electrodo al otro para que se puedan producir las dos reacciones de la electrólisis, la generación de oxígeno y la generación de hidrógeno. Los electrolizadores con membrana de intercambio aniónico son iguales que los anteriores, pero el anión que se intercambia a través de la membrana es un hidroxilo en vez de un protón. Pero son también con membrana tipo plástico, la membrana es tipo polímero. Y luego están los electrolizadores de óxido sólido, que el electrolito es un óxido sólido. Normalmente son materiales cerámicos, trabajan a alta temperatura, tienen un poquito menor de eficiencia, y el anión que atraviesa el óxido cerámico es el óxido, el anión, en vez de los hidróxidos o los protones. Los componentes básicos de los electrolizadores, de los electrolizadores, bueno, son básicamente el catalizador de un lado, el catalizador aniónico, el catalizador catódico, que catalizan, activan o favorecen la reacción en cada uno de los dos lados, y que, bueno, suelen ser importante las tres fases que tienen, porque reacciona un gas, un líquido, reacciona o se produce un gas, un líquido, electrones e iones, con lo cual el diseño pues, es importante, el diseño, en cuanto a porosidad y en cuanto a todos los parámetros que lo definen. Luego necesitamos, aparte del catalizador, necesitamos en cada uno de los lados un sistema poroso que nos permita, por un lado, evacuar los gases y por otro, que el líquido, que el agua, llegue hasta cada punto activo y se pueda producir la reacción. Esto sería una celda. Si cogemos una celda y vamos multiplicando la celda, pues obtenemos un electrolizador que, dependiendo del número de celdas y de la superficie que tengas, pues tendrá la potencia que queramos o que sea conveniente. ¿Vale? Y bueno, esto sería, digamos, en la parte activa, la parte, no iba a decir más importante, pero la parte activa del electrolizador. Luego tenemos pues la fuente de alimentación, que evidentemente que puede ser o continua o alterna. Si es continua, necesitaríamos un sistema para controlar, para fijar la tensión que le llega al stack. Si es alterna, necesitaríamos un rectificador que permita alimentar al stack con corriente continua. Tenemos el suministro de agua, el electrolito, la recirculación, la separación de los distintos gases. Todos son componentes que son los que van a definir el balance de la planta global del electrolizador. Aquí, por ejemplo, tengo 4 transparencias en las que defino cada uno de los electrolizadores, pero realmente son bastante similares. En casi todos los electrolizadores, el electrolito puede, en algún caso, está en las dos cámaras. En otro caso, en el PEM, por ejemplo, y en AEM, el electrolito está solamente en el lado del ánodo, en el lado donde se produce el oxígeno. En fin, dependiendo de los electrolizadores, el electrolito puede estar en los dos o en un solo lado. Pero básicamente,
el oxígeno, el lado del oxígeno, se recoge el oxígeno y realmente se manda a la calle, normalmente no se utiliza ese oxígeno generado, a no ser que tengamos una aplicación específica, pues yo que sé, a lo mejor en agricultura en la que se manda el oxígeno a plantas o a algún sitio así. Y luego el hidrógeno, que es la parte importante del electrolizador, que realmente lo que tiene pues es primero separación, si está mezclado con el electrolito, separación del electrolito, y si está seco, pues si está seco. Si no tiene mucho electrolito, pues un sistema de purificación y eliminación pues del oxígeno, de la pequeña cantidad de agua que pueda haber, y suelen tener una etapa de oxidación, mejor dicho, de oxidación no, de reducción del oxígeno o de las pequeñas impurezas en forma de oxígeno, pues con un catalizador se hace reaccionar con la base del hidrógeno, forma agua y luego, pues normalmente con un separador de fases, pues se elimina el líquido, quedando el hidrógeno puro. ¿Vale? Ese hidrógeno pues se puede suministrar, se puede almacenar o se puede trabajar con él lo que se quiera. El electrolizador PEM, como he dicho, es bastante similar. La diferencia fundamental es la membrana y que no hay hidróxido potásico, sino que hay un medio acuoso, realmente no tiene nada. En los electrolizadores de óxido-sodio, la diferencia fundamental son los 600, 700 grados u 800 a los que trabaja, con lo cual tiene que tener calentadores para convertir el agua en vapor y poder alimentar el electrolizador. Salvo eso, pues la reacción sigue siendo el mismo, se alimenta o se suministra una tensión entre los electrodos y esta tensión rompe la molécula de agua y genera hidrógeno y oxígeno. Y bueno, y el electrolizador AEM prácticamente es igual, con una membrana intercambiadora de aniones. Vale. Quizás aquí la única diferencia son los potenciales de electrodos, que dependiendo de la reacción puede variar entre los distintos electrolizadores y puede haber, los potenciales son ligeramente diferentes en unos y otros, pero es una diferencia relativamente baja. Características. Voy a pasar esta transparencia porque me parece que en las siguientes hablo de cada uno de los electrolizadores y hablo de las características de cada uno de ellos en estado actual y los objetivos que en teoría hay para cada uno de ellos en el futuro. Bueno, obviamente, para que el electrolizador sea idóneo, pues la intensidad de corriente debería de ser lo más alta posible. De hecho, pues aquí, por ejemplo, actualmente los electrolizadores alcalinos. Los electrolizadores alcalinos son los más antiguos que hay, llevan 100 años funcionando y son prácticamente los que han estado funcionando hasta ahora en casi todos los sitios donde se genera hidrógeno. Bueno, la densidad de corriente, pues la tenemos pequeñita y el objetivo es superarla. Sin embargo, la tensión es... lo ideal sería que con muy poquita tensión se generara, como hemos visto antes, la curva con el potencial termoneutro y el potencial reversible, que el voltaje sea lo suficientemente bajo como para que haya una mayor reacción y el electrolizador tenga una eficiencia bárbara. Esto normalmente, pues como depende de los materiales, la resistencia de contacto, la superficie, bueno, el mismo diseño de los canales o la distribución del electrolito y todo eso, es muy difícil bajarlos y es uno de los temas también que se está trabajando en los voltajes. La temperatura de operación, pues en el electrolizador alcalino, en PEM y en AEM,
suelen ser bajos, suelen ser temperatura pues, por debajo de 100 grados. Al fin y al cabo, los de membrana tienen una membrana polimérica que no aguanta mucha temperatura. Y bueno, la pureza, todos los datos, quizás la eficiencia eléctrica es quizás el punto de reunión o el punto de referencia en los electrolizadores, que suele estar pues, en estos datos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, más que por kilo de hidrógeno, suelo trabajar con litro y los electrolizadores tienen un consumo o una eficiencia de unos 5 kilovatios por metro cúbico de hidrógeno generado. ¿Vale? En los electrolitos alcalinos, como pone aquí, pues hay electrolizadores de megavatios desde hace mucho tiempo y bueno, hay poquita, bueno, se puede decir que prácticamente todos los componentes se pueden mejorar, pero tienen un grado de mejora relativamente pequeño. En el caso de los electrolizadores de óxido sólido, realmente la primera columna de 2020 es casi teórica, porque prácticamente no hay electrolizadores de óxido sólido, están en desarrollo, con lo cual, bueno, pues estos son datos casi de laboratorio, ¿vale? De hecho, el tamaño que pone aquí máximo son 5 kilovatios, es lo máximo que se ha hecho de un electrolizador de óxido sólido. Obviamente, como pretensiones de futuro, pues las que se quieran. Y obviamente, como en todos los electrolizadores, actualmente con los problemas que hay, que he dicho de la descarbonización y la generalización de la utilización del hidrógeno, pues todos estos desarrollos están a la orden del día. Los electrolizadores de membrana de intercambio aniónico, digo prácticamente lo mismo que en el óxido sólido. Actualmente hay un fabricante, que es Enapter, que son los únicos que fabrican electrolizadores de este tipo. En España hay varios intentos de desarrollo de este tipo de electrolizadores, pero son intentos y estamos desarrollando la tecnología. Obviamente, la mejora y el foco de investigación pues es prácticamente todos los componentes. Todos los materiales, sobre todo la membrana, es mucho peor la AEM que la PEM y bueno, pues es una de las cosas que hay que desarrollar. Y el diseño y la construcción prácticamente es mejorable en todos los aspectos. Y los PEM, los electrolizadores PEM, estos ya sí que actualmente se están desarrollando, se están vendiendo y se están instalando. Y bueno, también como se ve aquí, pues 1 megavatio es la unidad que actualmente se estudia, con lo cual quiere decir que están bastante desarrollados. Y casi digo lo mismo que los otros. Los componentes se pueden conseguir, se pueden mejorar casi todos. En los PEM, igual que en las pilas de combustible PEM, el problema, uno de los problemas fundamentales es el catalizador, que necesita materiales preciosos del grupo del platino. Y uno de los objetivos fundamentales es eliminar estos materiales, estos catalizadores del grupo del platino, eliminarlos del desarrollo, tanto de PEM, de los catalizadores, como de pilas. Y bueno, ya veremos, también a pesar de que estos están algo más desarrollados, les pasa lo mismo que a los otros. Están en investigación y en desarrollo prácticamente todos los componentes de los electrolizadores. Bueno, y esto es más o menos esto lo que estoy diciendo, que tenemos desde el colector de corriente, pues actualmente el colector de corriente es acero inoxidable, pueden ser distintos aceros inoxidables, normalmente el 316 o algún otro material que es aplicable a este tipo de tecnología, y se está desarrollando pues, nuevos materiales, incluso fabricación, mezclar las placas bipolares con las placas separadoras y hacer fabricación aditiva o nuevas tecnologías.
diseño de canales, bueno, prácticamente todos. Lo que es la membrana, pues aquí hay un pequeño detalle de la capa catalítica y la membrana, el catalizador, el GDL, el soporte, todos los componentes. Y bueno, pues está jugando con mezclar, con depositar, la porosidad, la estructura de los materiales, que sean fibrosos, que sean porosos, que sean espumas, que sean fibras. En fin, prácticamente lo que he dicho, todos los materiales se están estudiando aquí. En cuanto a parámetros para diseño, para selección o para decidir qué es qué electrolizador tenemos que utilizar, pues necesitamos saber el caudal de hidrógeno. Bueno, hay dos formas, o qué queremos generar o qué podemos utilizar. Es decir, podemos partir del hidrógeno que queremos generar o podemos partir de que nosotros tenemos un campo solar fotovoltaico o eólico y queremos utilizar tanta energía. Entonces, en función de eso y sabiendo lo que he dicho antes, pues aproximadamente los 5 kilovatios por metro cúbico o los 55 kilovatios por kilo de hidrógeno, pues se va desarrollando o se va definiendo el número de celdas, el área de las celdas nos va a definir la intensidad de corriente que está pasando y el número de celdas nos va a definir la tensión que tenemos que aplicar. Y multiplicando la intensidad de corriente por la tensión, obtenemos la potencia o la energía que va a consumir el sistema. Bueno, la densidad de corriente suele estar por 1, el área activa, dependiendo del electrolizador, como hemos visto, podemos aspirar a un área u otra. Actualmente, pues, por ejemplo, en los AEM y SOF se está trabajando en áreas pequeñitas del orden de 100 centímetros cuadrados. En PEM se está llegando a más y, bueno, y en los alcalinos, realmente los alcalinos que se venden suelen ser circulares de aproximadamente metro y medio de diámetro, con lo cual el área es bastante más grande. Otra cosa que comento aquí, la temperatura viene definida, salvo en el SOF, por los materiales que se utilizan. Bueno, realmente en el SOF también, pero quiero decir que el SOF es temperatura alta y los otros son más bajas, pero la presión es otra de las características en las que se está poniendo más interés. Actualmente los electrolizadores suelen trabajar a una presión de unos 20-30 bares. Y para el año 50 o para posterior, pues lo que se quiere es subir esa presión lo más que se pueda. Básicamente el aumento de presión va dirigido a disminuir el tamaño de los componentes, el tamaño de las tuberías, los depósitos, los electrolizadores. Eso es lo que... Porque realmente la presión sería al revés. En el caso de los electrolizadores, si aumentan la presión, es contraproducente, es contrario a la reacción termodinámica. Pero realmente pesa más la disminución de los volúmenes que la eficiencia. Aquí he puesto 3 experiencias que hemos tenido nosotros. Este es un electrolizador PEM con el que estuvimos trabajando pues, en el 2007-2008. Aquí se ve, estos son 10 celdas y se ve que en 15 voltios, como he dicho antes, 1,5 sería el voltaje, pues a partir de 1,5 se produce la reacción y se trabaja hasta cerca de 2 voltios y pico. Vale, bueno, este es el stack, es redondo, poca cosa. Este es un electrolizador alcalino. Tiene también 25 celdas. Estuvimos trabajando durante una serie de años y actualmente, bueno, pues lo tenemos ahí para algún caso. Aquí, por ejemplo, he representado aquí, realmente es la misma gráfica, lo que pasa es que la X y la Y está cambiada. La intensidad de corriente en el otro estaba en las ordenadas, pero aquí son 25 celdas y el voltaje, pues a partir de 45, más o menos 1,5 voltios, pues empieza a darse la reacción. Bueno, 50. Y bueno, pues aquí he representado distintos datos, eficiencia, bueno,
Realmente, lo siento, pero no me llega a la vista para decir lo que tengo ahí puesto. ¿Vale? Consumo de hidrógeno y, bueno, consumo de hidrógeno, no generación de hidrógeno. Y luego el último electrolizador experimental que tuvimos fue un electrolizador ACTA, que es un electrolizador AEM. Aquí compramos los dos stacks que generan 1 metro cúbico y bueno, nosotros desarrollamos el balance de planta y construimos el electrolizador. Y en este caso ya no solamente lo integramos en nuestro, bueno, luego lo vemos el sistema, pero utilizamos el hidrógeno que está generando este sistema para alimentar una pila de combustible que instalamos en una silla de ruedas, ¿no? En cuanto al estado comercial de los electrolizadores, bueno, pues yo aquí he puesto una tabla de alguna publicación. Electrolizadores alcalinos, pues hay un montón. Realmente también es un ejemplo porque, como he dicho antes, la investigación está avanzando a ritmo increíble y cada año hay un montón de fabricantes nuevos que sacan al mercado sus productos, ¿no? Aquí he puesto los electrolizadores PEM y aquí he puesto de óxido sólido, que solamente hay uno, por lo menos uno que lo venda comercialmente. Bueno, pues realmente así son uno, vale. Estaba confundiendo ahora con pilas. El ciclo del hidrógeno no es solamente la producción que hemos visto hasta ahora. Tenemos almacenamiento, transporte, distribución y usos. En almacenamiento también estos temas los quiero tocar poco. En almacenamiento el hidrógeno se puede comprimir y almacenar en forma de comprimido. Es casi la forma más general en la que se comercializa el hidrógeno. Luego también se puede comprimir y bajar la temperatura, tipo criogénico, en la que se licúa el hidrógeno. Es muy complicado, requiere mucha energía. Tenemos que llegar a 250 grados, a menos 250 grados centígrados, que es prácticamente muy difícil de conservar. Y el líquido, que es lo mismo, pero a presión. Estos son dos sistemas poco utilizados. Y luego están los sistemas basados en hidruros metálicos, que realmente lo que se hace es utilizar un tipo de absorbente, una especie de esponja, que son los hidruros, que absorben el hidrógeno. Estos hidruros la reacción puede ser química o física, y bueno, pues hay distintos tipos. Aquí he puesto distintos materiales que se utilizan. Bueno, y aquí también los materiales son relativamente sencillos, pero esto se puede complicar muchísimo obteniendo una mezcla con distintos materiales metálicos, óxidos, tierra de transición, de tal forma que absorban el hidrógeno unas características y te permitan un amplio rango de desorción de ese hidrógeno. Normalmente eso funciona por equilibrio de presión. No sé cómo vamos de temperatura. Vale. Bueno, los usos de los electrolizadores, como he dicho antes, de los electrolizadores, más que de los electrolizadores, es del hidrógeno. El hidrógeno se puede aprovechar, se puede utilizar para lo que se quiera. Desde movilidad, los coches que hay, se puede utilizar como combustible en la industria. Realmente el hidrógeno, hasta ahora, es el uso que se utilizaba, que se daba. Es decir, cuando una industria necesitaba hidrógeno, ponía un electrolizador o ponía un sistema de obtención de hidrógeno, generaba el hidrógeno que necesitaba y lo consumía en sus procesos. Pues ahora se puede seguir utilizando eso, obteniendo el hidrógeno de otra forma. Otro tema que se está hablando es de inyectar hidrógeno en la red gasista, con el ideal de sustituir el gas por hidrógeno, que, bueno, quizás es utópico. Y luego, pues eso, todos los procesos en reacciones químicas que puedes utilizar el hidrógeno para generar otros gases. En cuanto a utilización, voy a hablar también de pilas de combustible.
Es realmente parecido a los electrolizadores porque básicamente se basan en los electrolitos. Bueno, aquí he puesto dos ejemplos, una mini pila y me parece que también es de óxido sólido y una antigua pila de carbonatos fundidos que se utilizó aquí en España ya por los 80 o 90 en San Agustín de Guadalís. Las pilas de combustible, bueno, el nombre de pila y de celda, cuando se empezó a utilizar, se quitó el celda para no confundirlo con los elementos nucleares, pero al final se habla de celda de combustible, de pila de combustible, de celda de hidrógeno, de celda de lo que se quiera. Y las pilas de combustible, aunque hay 6 u 8 tecnologías, actualmente las dos tecnologías fundamentales son las PEM, igual que los electrolizadores, que utilizan una membrana y hacen reaccionar el hidrógeno y el oxígeno para generar energía. Y la de óxidos sólidos, que lo mismo utilizan un electrolito cerámico y generan energía. Las pilas de combustible generan... bueno, aquí hay un esquemita en el que se ve que el circuito exterior, que es en el que se obtiene la energía eléctrica, la forma de los electrones que se generan y que se consumen en las reacciones, en uno y en otro lado. Ese es el circuito que utiliza la energía eléctrica. Y los iones, los protones en este caso, o los iones en los otros, son los que pasan a través de la membrana y completan la reacción. Pues, bueno, aquí he puesto varias aplicaciones, desde aplicaciones pequeñitas con un sistema de hidruros metálicos que tiene una pequeña capacidad, aplicaciones, esto se suele utilizar en coches, utilizan el metanol para alimentar la pila de combustible y suelen ser sistemas de apoyo para caravanas y cosas de este tipo. Y luego pila de combustible de todos tipos para todas las aplicaciones, pues por ejemplo las de los coches. Esta que hay aquí abajo creo que es una pila de un coche. He puesto aquí dos fabricantes. Uno Hydrogenics, el antiguo Hydrogenics que se llama Cummins, que está en Canadá y que es uno de los principales fabricantes de pilas de combustible tipo PEM. Y he querido nombrar a JUSA porque realmente es el único fabricante español de pilas de combustible a nivel comercial. Hay otros intentos y hay mucha gente que fabrica pilas de combustible pues, para su uso particular, pero a nivel comercial prácticamente en España solamente JUSA, española. Las aplicaciones fundamentales de las pilas de combustible son los coches, los vehículos, ya sea Honda, los Toyota Mirai, que son los más representativos. En España realmente no sé cuántos hay actualmente, pero igual hay 4 o 5 coches de pila de combustible. ¿Hay algún proyecto para hacer tipo pool, sistemas en los que hay varios coches que alrededor de una hidrogenera, pero realmente son proyectos, no se han desarrollado. En cuanto a soft, es realmente lo mismo de antes, el sistema es óxido. La principal aplicación de las pilas de combustible de óxido sólido son sistemas de refuerzo para fallos de red eléctrica. Y el principal fabricante es Bloom Energy, que son estas pilas de aquí abajo, son los que generan Bloom Energy y que son quizás así a nivel comercial los que están funcionando actualmente a mayor nivel. Estas pequeñas de aquí arriba son las que utilizamos nosotros a nivel de laboratorio. Bloom Energy es los fabricantes de pila de combustible de óxido sólido. Bueno, aquí he puesto también un listado de fabricantes de pilas de combustible. Aquí hay algo más de variación entre PEM, SOF. Básicamente actualmente van a ser PEM y SOF. No sé si habrá alguna alcalina, porque me parece que las de ácido fosfórico y de carbonato prácticamente no se han utilizado. Aunque las que se construyeron y se instalaron hace igual 20 años,
sigan funcionando. Esto es una pila de combustible, en este caso SPEM, de 5 kilovatios. No es tan tecnológicamente, no es muy avanzada, pero es la que tenemos nosotros. Y esta es lo que se llama curva característica, que lo que se hace es aumentar la intensidad de corriente y medir la tensión que genera la pila y la potencia, la energía eléctrica que está consumiendo, ¿vale? Generando. Bueno, una vez que hemos visto ya generación y utilización, pues los sistemas en los que se utilizan se integran todos estos sistemas, pues se basan en pues, fuentes de generación de energía, transformación de la corriente para condicionarla a la alimentación del electrolizador y luego pues el hidrógeno, almacenamiento, ya sea utilización o almacenamiento, ¿vale? Este es un resumen, sí, de el laboratorio que tenemos nosotros en el CIEMAT y que digamos que es una especie de ejemplo de cómo se deben utilizar estos sistemas. Tenemos dos generaciones, fotovoltaica y eólica, que alimentan a nuestro sistema. Esta generación podemos almacenarla en un sistema convencional de baterías o podemos alimentar un electrolizador, generar hidrógeno y almacenarlo o utilizarlo, y ese hidrógeno se puede a su vez utilizar en una pila de combustible para generar energía pues cuando las fuentes renovables estén de capa caída, vamos. Tenemos un sistema de calor, tanto la pila como el electrolizador genera calor en la reacción y es una de las principales utilizaciones es la parte de calor, pues utilizarlo para cualquier aplicación, agua caliente sanitaria u otras aplicaciones. Bueno, y obviamente tenemos el consumo, es decir, que lo que generamos no solamente se queda en el sistema, sino que alimentamos. Pues nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, pues parte del laboratorio está alimentado con lo que se genera. Bueno, esto no me voy a detener tampoco, son los equipos que tenemos de cada una de las placas solares, baterías, electrolizador, etcétera. Como luego tendréis la presentación, pues se puede mirar lo que pone aquí. Y esta tampoco es lo mismo, pero con el dibujito correspondiente de los distintos componentes que tenemos en cada uno de los casos. Hay un apartado que siempre se dice que son ventajas de los electrolizadores. Bueno, yo también he puesto lo de los problemas, porque efectivamente la ventaja de los electrolizadores pues son muchas. El hidrógeno es muy puro, se puede utilizar, o sea, se puede generar cuando se necesite. Bueno, el tercer punto, que es un método mucho más barato, realmente no estoy muy seguro, pero bueno, el precio también se puede discutir y actualmente va reduciéndose la distancia entre la generación de hidrógeno verde y los otros hidrógenos. Y bueno, y luego problemas, pues realmente aquí he puesto, por ejemplo, el consumo de agua. Evidentemente, un electrolizador consume agua. Si nosotros estamos pensando en llenar Europa, llenar el mundo de electrolizadores, consumimos agua. Y no quiero tocar el tema del agua actualmente porque me parece que es un poco duro. Pero está escasa el agua. Aquí también he puesto algunos sistemas y algunos costos para tener alguna idea de los costos de los electrolizadores. Quizás el más interesante sería el Enapter. Este es un sistema actualmente de medio metro cúbico que cuesta unos 9.000 euros, para tener una idea. Los otros son un poco más antiguos. Bueno, los de Enel son bastante modernos, pero los de Enel ya no es solamente una parte, sino que realmente no tienes que hacer nada. Conectar electricidad por un lado, salida de hidrógeno por el otro y alimentación de agua y lo hace todo. Y son estos tres de aquí abajo que son un poquito más caros. En cuanto al reparto de costos, aquí he puesto también unos datos
tanto de PEM como de otro, me parece que es de SOF. Y en este caso es de electrolizadores, costos de electrolizadores, en el que si tenemos el costo global del electrolizador, más o menos la mitad, es debido al balance de planta y un poquito más, y un poquito menos de la mitad es debido a lo que son, lo que he dicho antes, las partes activas, el electrodo, la placa bipolar, la membrana, catalizadores, etc. Aquí también hay una pequeña distribución en función de los distintos componentes, la capa porosa, las pequeñas partes, tal. Y luego, digamos que lo más llamativo, lo más destacado de los electrolizadores, que es lo que es la MEA. La MEA viene del inglés, Membrane Electrode Assembly, es decir, el ensamblaje que contiene la membrana y los dos electrodos. Se conoce por MEA en general. Y bueno, pues es la distribución. Realmente, en el caso de los electrolizadores alcalinos, la distribución es muy, muy parecida. En teoría, los componentes son relativamente más baratos en los alcalinos, pero en el reparto global la distribución es similar. Los alcalinos son más baratos que los PEM. ¿Vale? Tengo aquí alguna diapositiva más. Esto es para que veamos el interés del hidrógeno, pues desde el 2015 hasta actualmente, el interés que ha habido, proyectos relacionados con el tema, ninguno. En el 18 alguno, y a partir del 2020, 2019, 2020, la repera. Esto también viene influenciado por todas las ayudas que se están generando, no solo a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel general, para motivar este desarrollo. ¿No? Aquí también he puesto una representación de multitud de proyectos relacionados con el hidrógeno, que habrá que ver dentro de unos años cuántos de ellos realmente se llegan a término, se terminan y se ponen en funcionamiento. Ante muchos. Bueno, este de noticias no lo voy a comentar porque noticias, a mí en el móvil, internet me machaca todos los días con 50 noticias relacionadas con electrolizadores. Pero es algo normal. Y luego al final he comentado que hay pues distintos países europeos en los que se desarrollan normativa para los temas, algunas, y al final comento en España, a nivel de español, pues bueno, el CIEMA somos nosotros, que está claro que lo tengo que poner aquí. Luego tenemos dos asociaciones, la Asociación Española de Pilas de Combustible y la Asociación Española del Hidrógeno. Actualmente es la Asociación Española del Hidrógeno la que está potenciando todo, que está en colaboración con la plataforma, y son los que han estado moviendo en el Ministerio para todos los temas a que hemos avanzado de hidrógeno. Y con esto he terminado. Si queréis alguna duda, Creo que no hemos comido tiempo de pregunta, ¿verdad? Es la hora. Sí, he intentado hacer así. Pero... Sí, es que tiene el móvil ahí, yo no he dicho nada en la mesa, entonces sé que él ha calculado perfectamente el tiempo, pero ya no hay mucho tiempo de pregunta. No sé si, aunque solo sea por cortesía, una pregunta y pasamos al próximo speaker. Bueno, dos. Bueno, lo primero, clarísima la exposición. Desde el punto de vista de la aplicación eléctrica, echo de menos el rendimiento, que es lo que siempre dice Antonio, pero yo quería hacer un pequeño calculito con los números que ha puesto. Yo del hidrógeno no sé más que su situación en la tabla periódica, ¿no? O sea que soy novato. Pero ha dicho que 1 kilo de hidrógeno se obtiene con 55 kilovatios hora de energía, más o menos.
que un electrolizador cuesta $500,000 entre medio y $1.000.000 el megavatio de potencia. Posiblemente, sí. En una de las pantallas, la número 15 o 16, ¿no? Y que dura 60.000 horas. Es decir, que si ponemos una planta fotovoltaica de 1.500 horas, por simplificar, serían 40 años de vida del electrolizador, o sea que no tenemos problema. Si ponemos una planta fotovoltaica de 1 megavatio, €500,000, y un electrolizador de 1 megavatio, otro €500,000, ¿vale? Sería €1.000.000 de inversión que dura 40 años. Con unos costes de operación y mantenimiento del 2%, nosotros tomamos el 1 y pico para la fotovoltaica, más caro porque los chismes, los electrolizadores son más caros, saldría unos costes como de €50.000, un coste anual equivalente de 50.000. Total, que me sale a 1,6, 1,7 euros el kilo, lo que costaría. Lo busco en internet a cuánto se vende el kilo de hidrógeno y me sale entre 8 y 10. Si esto es así, esto es el mejor negocio del mundo, ¿no? Entonces, sigamos, si quiere luego hablamos. No, yo solamente puedo decir una cosa, y es que, como he dicho, los precios de los electrolizadores... Bueno, yo estoy trabajando en pilas de combustible desde hace 40 años, más o menos. Los precios durante estos 40 años me están diciendo, no, las pilas de combustible se van a abaratar porque cuando se genere se empiecen a fabricar al más nivel. Bueno, yo no he visto bajar el precio de las pilas de combustible en estos 40 años. Entonces, no lo sé. Los electrolizadores pasa exactamente lo mismo. En los electrolizadores están diciendo, no, los precios de los electrolizadores son muy caros, pero van a bajar cuando se generalice. Pues a mí me gustaría verlo. Y en cuanto a la utilización o al precio del hidrógeno, actualmente yo creo que sale, bueno, eso quizás otras personas lo pueden decir mejor, pero el precio del hidrógeno actualmente basado en energías limpias, yo tenía el dato de 5 euros el kilo, no los 8, pero bueno, son alrededor de 5. Eso es el oficial, pero yo también hicimos cálculos. De hecho, el año pasado hicimos un estudio pues, para una empresa en el que calculábamos el precio de la instalación fotovoltaica, el electrolizador y la utilización del hidrógeno en función de la utilización de la fábrica y salía también rentable, salía más barato. No sé si es muy sencillo los cálculos estos y no son solamente el cálculo del electrolizador, sino que tienes el resto del balance de planta, los compresores, tuberías, distribución, no sé, otros consumos. Lo que está claro es que si hacemos un estudio y cogemos 4 o 5 estudios, cada uno va a decir una cosa. Y no solamente referente al coste, sino referente a la utilización. Pues actualmente se está apostando por el hidrógeno y en teoría va a tener repercusión en la sociedad. Pero realmente, ¿cuánta repercusión va a tener? Es muy difícil porque dependerá de los precios. Los gases están subiendo, pero los gases, las materias orgánicas, el gas natural están subiendo y el hidrógeno estamos fabricando más, con lo cual los precios están bajando. Pero no sé si dentro del al año que viene o dentro de 2 años existirá la tecnología de rayos cósmicos fotónica que será mucho más barata y fácil de implementar y la tecnología del hidrógeno se quedará a un lado. No lo sé. Lo que sí que sé seguro es que la tecnología del hidrógeno, los coches de hidrógeno, la utilización del hidrógeno, los electrolizadores, las pilas de combustible van a tener un nicho de mercado seguro. Aunque solo sea por la cabezonería de los gobernantes actualmente o por la necesidad que hay actualmente por los gases. Vamos a tener que pasar a la siguiente porque hay preguntas en el chat, pero le rogaría y le agradezco el interés, pero como
tenemos que seguir el plan previsto, porque hay gente que se conecta y se desconecta a determinadas sesiones. Vamos a empezar la siguiente sesión. Yo no sé, Tomás, que ahora tiene el AVE, pero como seguro que la presentación de Vicente también tendrá de algún modo cosas que ver con esto, algunas de esas preguntas que hay ahí en el chat podemos retomarlas luego sobre las 6 cuando termine y volvemos a esta discusión es muy interesante. Una pena que no hayamos tenido más tiempo para discutir esto. Pero bueno.